con tablas de frecuencia sobre tres variables distintas, ¿se acuerdan? Una variable cualitativa y dos variables cuantitativas. Hicimos tablas de frecuencia de las variables cuantitativas con datos sin agrupar y con datos agrupados. Si nos vamos a la definición de estadística, que dijimos que la vamos a tener presente durante todo el cuatrimestre, hicimos entonces la recopilación, el ordenamiento, la organización, la presentación de los datos. Hoy vamos a estar aquí. Vamos a ver el resumen de estos datos. ¿Está? Como siempre vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con variables que tengan que ver con el desarrollo de software que venían trabajando ustedes. Y en este momento entonces no solamente vamos a organizar las variables, sino que las vamos a resumir, dijimos. ¿Qué significa entonces resumir los datos? En estadística esto significa calcular medidas. Estas medidas en estadística, tenemos dos tipos de medidas que vamos a trabajar, no todas hoy, sino algunas de ellas. En principio tenemos las medidas de posición, ¿sí? Estas medidas de posición son aquellas que van a representar la distribución o la muestra, ¿no es cierto?, de datos. Y también se las llama medidas de localización, medidas representativas, ¿sí? Como su nombre lo indica, van a tener una posición, ¿sí?, dentro de la muestra y después la vamos a posicionar en el histograma o en el diagrama de barras. Acompañando a las medidas de posición, nosotros vamos a calcular las medidas de dispersión, porque estas medidas de posición, vamos a ver, solitas no pueden representar totalmente a la distribución de datos, sino que necesitan de las medidas de dispersión, ¿sí? Y van a medir esta medida de dispersión el alejamiento justamente de los datos de alguna medida de posición en particular. Si todas estas medidas nosotros las calculamos en la población, pasan a llamarse parámetros. Nosotros vamos a hablar de parámetros más adelante, en la unidad 5, 7, ¿sí? Pero por ahora nosotros nos vamos a dedicar a los estadísticos, ¿sí? Si estas medidas son calculadas en una muestra, se llaman estadísticos o estadísticas. Es decir, nosotros vamos a hablar solamente por ahora de estadísticos. Las medidas de posición que nosotros vamos a ver son tres. Se llaman medidas de posición centrales. ¿Por qué se llamarán medidas de posición centrales? ¿Qué les parece? Dijimos que tienen una posición, y si la posición es central, ¿qué significa? ¿Me durmieron? Bueno, se llaman centrales, me voy a contestar yo sola, se llaman centrales porque están en el centro de la distribución de datos, ¿está? Estas medidas que vamos a calcular hoy son el modo o moda, su simbología es la letra mayúscula MO, ¿sí? Y la letra O, perdón, mo. La mediana la vamos a simbolizar me. Y la media con una X mayúscula y una rayita encima. ¿Está? Estas tres, entonces, son medidas de posición centrales. También vamos a calcular otras medidas de posición que se llaman no centrales. Es decir, que no van a estar en el centro de los datos, sino más bien, ¿sí?, hacia un lado o hacia el otro de estas centrales. Estas no centrales se llaman cuantiles. Dentro de los cuantiles tenemos los cuartiles, que son los que más utilizamos nosotros como ingenieros, son los más usados. Luego están los deciles y percentiles, que por ahí se utilizan más en las ciencias sociales. Las medidas de dispersión que vamos a ver más adelante nos van a dar idea entonces de cuán concentrados o no están estos datos. Es decir, si se alejan o mucho o no de estas medidas centrales. Las medidas de dispersión que vamos a trabajar luego son la varianza, se simboliza ese cuadrado, la desviación estándar, S, el coeficiente de variación, CB,
y el rango que ya lo hemos calculado anteriormente. ¿Se acuerdan cuando vimos tabla de frecuencia? Bueno, es la primera medida que calculamos, que la necesitábamos para calcular luego la amplitud y la cantidad de intervalos. Bueno, vamos a comenzar. Yo les pediría que si están ahí mirando, trabajando, si pueden traer su cuaderno, porque vamos a empezar a trabajar sobre las tablas de frecuencia que hemos realizado anteriormente. La primer variable que trabajamos hace 2 clases atrás es la variable tipo de fallas, que acuérdense que era una variable cualitativa, era el tipo de fallas que se tuvo en el uso, ¿no es cierto?, de la aplicación que han diseñado. Suponíamos que hubieron fallas en el inicio de sesión, fallas en el tiempo de espera y fallas en los precios que mostraba la pantalla. Entonces, ahora, nosotros nos preguntaríamos, por ejemplo, acá en esta variable, en esta tabla de frecuencia, una pregunta como esta, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de falla que más se repitió? ¿Y qué me contestarían ustedes? Tiempo de espera. Tiempo de espera, ¿sí? Nos fijamos dónde. En la frecuencia absoluta. Acuérdense que esta interpretación ya la habíamos hecho, ¿no es cierto? Cuando hicimos el gráfico, cuando estuvimos interpretando un poquito la tabla de frecuencia. Pero ahora en particular le vamos a dar un nombre a eso. Si nosotros nos fijamos la frecuencia absoluta mayor, decimos que 35 es la mayor o máxima frecuencia absoluta, cuyo valor de medida es el tiempo de espera. Bueno, esa frecuencia máxima que nos indica un valor de la medida, ¿no es cierto? Este valor de la medida se llama moda. Es decir, la moda es el valor de la medida que tiene la máxima frecuencia. Ese es el concepto de moda. Justamente se llama moda por algo. Acuérdense que en estadística le damos nombres por ahí coloquiales, que no... hay que pensar un poquito en qué significa el nombre nomás, ya sale el concepto, ¿sí? Se llama moda porque es lo que más se usa, es lo que más se repitió. Entonces, tiempo de espera es la falla que más se repitió. Y ahí está el concepto, ¿no es cierto? El valor de la variable al que le corresponde la máxima frecuencia absoluta. Puede pasar también, porque ustedes pueden tener alguna muestra, alguna distribución. Fíjense como este tipo, este es una variable cualquiera, a modo de ejemplo nada más. Si nosotros tendríamos que calcular la moda en esta tabla de frecuencia, ¿cuál sería? ¿Cuál es la máxima frecuencia? Sí. Vemos que es el 12, ¿no es cierto? Pero el 12 se repite 2 veces aquí, hay 2 12. Por lo tanto, habría 2 modas. Fíjense que 1,4 tiene la máxima frecuencia que es 12, pero también el 1,5. Este tipo de distribución, este tipo de muestras se llama bimodales, porque tienen 2 modas. Hay 2, fíjense acá, 2, 2 valores de la variable que tienen su máxima frecuencia. Puede haber hasta 3, fíjense que acá tenemos un ejemplo de 3, de 3 modas, 3 barritas grandes. Ni no más que eso, o sea, hasta 3 puede haber, ya más es porque se dice que son muestras demasiado heterogéneas y habría que limpiarlas un poquito, ¿sí? Pero hasta 2 modas o 3 modas. Si les toca algo así, ustedes tendrían que poner moda 1 igual a 1,4, moda 2 igual a 1,5. ¿Está? Vamos a calcular la moda ahora para las variables cuantitativas. Otra cosa. En las variables quali, ¿sí? Solamente vamos a calcular la moda o determinarla, porque no estamos calculando nada, solamente determinamos la moda. Si la variable es cualitativa ordinal, en algunas bibliografías también dicen que se puede calcular la mediana, pero nosotros solamente si les toca alguna variable quali,
calculamos o determinamos la moda. ¿Está? Entonces, una vez determinada la moda, vamos a pasar a las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas que nosotros analizamos fueron dos. Con una de ellas, que es esta cantidad de efecto, elaboramos una tabla de frecuencia con datos sin agrupar. Entonces, primero vamos a ver todas las medidas de posición centrales con datos sin agrupar, y luego vamos a ver la otra variable con datos agrupados, ¿sí? Que hicimos la clase pasada. Entonces, ahora nuevamente vamos a determinar la moda para esta variable, que es una variable cuanti. ¿Cuál sería la moda en este caso? Hacemos lo mismo que en la variable cualitativa, es decir, nos fijamos cuál es la máxima frecuencia, ¿sí? Es decir, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la cantidad de efecto que ocurrió la mayoría de las veces? Buscamos la frecuencia máxima, que es esta, y acuérdense que buscar la frecuencia máxima no significa que esa es la moda. La moda siempre es un valor de la variable. La frecuencia máxima solamente nos ayuda a determinar la moda. ¿Está? En este caso, entonces ponemos moda igual a 3 defectos. Otra cosita que les agrego es que cada valor de las medidas que vamos calculando tienen que tener su unidad de medida. Yo no puedo decir moda igual a 3. No, ¿3 qué? Va a depender de la variable, ¿no es cierto?, que estemos utilizando. Aquí son 3 defectos. No es una medición propiamente dicha que estamos haciendo con un instrumento, pero sí tiene un nombre esa variable. Entonces son 3 defectos. ¿Está? Estamos contando defectos. Una vez que determinamos la moda, podemos ir, por ejemplo, a observar en el diagrama de barras de esta variable. Y yo les había dicho que el diagrama o los gráficos siempre sirven para interpretar o analizar la variable en forma más rápida, ¿no es cierto? Porque inmediatamente nosotros miramos este diagrama, este gráfico, nos damos cuenta cuál es la moda. Ustedes miran directamente y ya ven la barra más larga, ¿no es cierto? Más alta. Entonces inmediatamente saben que el defecto que ocurrió la mayoría de las veces, acuérdense que siempre en las ordenadas tenemos la frecuencia, es decir, las veces que se repiten. Entonces aquí inmediatamente miramos y podemos ver cuál es la moda. Es decir, que si yo les presento un gráfico y le pregunto cuál es la moda, no hace falta que les presente la tabla de frecuencia, sino que también con el gráfico ustedes pueden decidir cuál es la moda. ¿Ven? Perfecto. Vamos a calcular ahora la otra medida, que era la media aritmética. En este caso, media aritmética muestral, porque estamos trabajando sobre una muestra. Por lo tanto, la simbología va a ser X con una rayita encima. Esta media tiene una fórmula, si se la define por su fórmula de cálculo, y nos dice que la X media es igual a la sumatoria de todas las o los valores de la variable dividido la cantidad de datos que tengamos. Y ustedes dirán, ah, profe, esto yo uso para calcular el promedio de mis notas. Exactamente, nada más que ustedes le llaman promedio. Acuérdense que el promedio está dado sobre la población. Y ustedes miran, claro, yo calculo el promedio de mis notas sobre la población de mis notas, porque yo voy calculando el promedio sobre todos los finales que tengo, no sobre una muestra de finales, ¿sí? Por eso se llama promedio de notas. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula para calcular la media. Esta fórmula se usa si nosotros tenemos todos los datos uno al ladito del otro, ¿sí? Con sus repeticiones, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 5 veces 1, yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, es decir, sumo 5 veces el 1. Pero si yo tengo una tabla de frecuencia, ¿sí? En una tabla de frecuencia yo no tengo todos los unos puestos uno debajo del otro, sino que tengo el valor 1 y las veces que se repite el 1, que sería el FI. Entonces, lo que tenemos que hacer, si nosotros tenemos una tabla de frecuencia, en vez de estar sumando todos los valores, multiplicar cada valor por las veces que se repite, ¿sí? Entonces, me va a quedar la fórmula en el numerador, cada valor de xy multiplicada por fi, es decir, por la vez que se repite, dividido n también. Y esta fórmula se llama forma ponderada de la media, ¿sí?
Obviamente que I va a variar de 1 hasta K, no hasta N, porque va a depender de cuántas veces se repita. K va a ser menor, obviamente, que N, ¿sí? Son los valores distintos de la variable nada más. Muy bien. Y acá les aclaro, cuando nosotros hablamos de la media aritmética poblacional, que también se llama promedio, ahí cambia su simbología, ¿sí? El símbolo que utilizamos para la media poblacional es mu, la letra mu, y es un parámetro, obviamente. Vamos a calcular entonces esta media para esta variable cantidad de efectos. Traemos la fórmula, la anotamos a la fórmula, y obviamente la fórmula que vamos a utilizar es la ponderada, ¿no es cierto? XY por FI. La suma de las XY por FI dividido N. Como la fórmula me pide el producto de XY por FI, a nuestra tabla de frecuencia que yo les pedí que hagan en una hoja distinta a cada una, vamos a agregarle una columnita que diga XY por FI. ¿Sí? Entonces vamos a ir en esta columnita colocando los resultados de este producto, de multiplicar cada valor de la X, en este caso 0, por cada valor de FI, ¿sí? 0 por 1, 0, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, 4 por 2, 8, 5 por 1, 5. Están todos los valores de X por Y, los sumamos porque me pide la sumatoria, sería 31. Y luego me dice que lo divida por N. ¿Dónde tenemos N? En la sumatoria de las FI, ¿sí? Entonces, 31 sobre 12. Hacemos la división y nos queda que la X media son 2,583, creo que 3 da periódico, fíjense, de efectos. Fíjense que también acá incluimos la unidad de medida, ¿sí? De la variable. ¿Por qué? Porque es un valor de la variable. Más adelante vamos a ver, ya les voy a explicar, que este valor de la X media no lo podemos redondear. Ustedes me dirán, pero si la variable es discreta, no importa. Ya les voy a ir explicando por qué. El valor de la X media, por lo menos lo redondeamos en el segundo decimal, ¿sí? Con algún decimal. Lo dejamos y da con decimales, ¿sí? Porque tiene que ser lo más exacto posible. Bueno, ahora vamos a ver entonces, ya calculamos la media para la primer variable cuanti, vamos a ver las propiedades de esta media aritmética. Estas propiedades son varias, ¿no es cierto? Ahí les traigo de nuevo la fórmula. La primera propiedad dice, la media aritmética de un conjunto definido de datos es un valor constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, ¿qué significa un conjunto definido de datos? Un conjunto definido de datos es como este que tenemos acá. Esto es un conjunto definido de datos, ¿sí? Yo tengo el dato 0 que se repite una vez, el dato 1 que se repite dos veces. Sé exactamente cuáles son los datos y las veces que se repite. Recién calculamos su media y me da 2,583. Si yo vuelvo a calcular la media con los mismos valores sin cambiar ninguno, la media va a ser la misma, ¿sí? Si vuelvo a calcular, la media va a ser la misma, o sea, no me tiene por qué cambiar. Eso significa esa propiedad, que la media es constante si el conjunto de datos está definido. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio algunos de los datos? ¿Qué va a pasar con su media? ¿Se va a modificar o no? Sí, ¿no es cierto? Si algún Sí. datito yo cambio, exacto, se va a modificar la media. Bueno, eso es lo que me está diciendo la propiedad 1. Además, si esa media se mantiene constante para un conjunto definido de datos, también se verifica por la propiedad de las sumatorias, esto lo habrán visto en análisis o en álgebra, que la sumatoria de un valor constante es igual a n veces ese valor constante. Y esto ténganlo en cuenta porque lo vamos a utilizar en los desarrollos matemáticos de ahora de las siguientes propiedades. ¿Ninguna consulta hasta acá? Vamos a ver entonces un ejemplito de esta propiedad 1. Yo les voy a traer primero un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, dice, puntaje de usuarios de la aplicación que han diseñado en la semana anterior. Tenemos que un usuario puntuó con 2, otro usuario puntuó con 4 y otro con 6. Vamos a calcular la media.
¿Cuál fórmula de la media ocupamos en este caso? Y de la media sin ponderar, la sumatoria de las xy sobre n, ¿sí? La que ustedes usan para calcular sus notas, porque no tenemos repetición de datos. Sumamos los datos, cantidad de datos son 3, lo dividimos por 3 y me da una media de 4, ¿sí? 4 como puntaje. Si cambiamos algún dato, por ejemplo, yo voy a cambiar el primer dato, voy a poner en vez de 2 un 5, obviamente esta media me va a cambiar. Fíjense que la media me da 5. De esta forma ejemplificamos la propiedad 1. Vamos a la propiedad 2. Dice, la sumatoria de los desvíos es igual a 0. ¿A qué llamamos desvíos en estadística? Es un concepto que vamos a ir utilizando durante todo lo que nos queda, ¿sí? Vamos a utilizar también hasta el final. En regresión se usa mucho, en la unidad 10. Un desvío es un valor que se aparta de otro. A eso podemos llamar un desvío. Si yo pongo como valor la media, yo puedo decir que en la muestra tengo desvíos que se apartan de la media hacia valores más pequeños y otros hacia valores más altos, ¿no es cierto? Si ustedes observan su tabla de frecuencia, van a ver valores que son mayores que 2,58 y valores que son menores que 2,58, ¿sí? Entonces yo puedo escribir el desvío como una resta entre un valor de la variable y su media. A esto llamo desvío. Esta diferencia siempre es un desvío. Yo puedo hacer o escribir un desvío con respecto a la media, con respecto a la mediana, con respecto a la moda, con cualquiera. Los desvíos que más se utilizan son con respecto a la media. ¿Qué me dice acá? Que la sumatoria, es decir, coloco el signo sumatoria de los desvíos es igual a 0. Entonces yo acá estoy desarrollando matemáticamente esa sumatoria de los desvíos para ver si realmente es igual a 0. Fíjense, si hago la sumatoria de los desvíos, yo puedo escribir distribuyendo sumatoria que es igual a la sumatoria de xy menos la sumatoria de la x media. Yo lo sé porque en la propiedad 1 vimos la propiedad de la sumatoria de una constante, ¿no es cierto? Este término lo puedo escribir como n veces x media. Este me queda igual. ¿Qué quiere decir n veces x medias? Este término lo escribo también igual acá abajo. N veces x media. ¿Cómo escribo x media? Yo sé que x media es la sumatoria de las xy dividido n. ¿Sí? Entonces, se me van las n, las dos n, y me quedan sumatoria de xy menos sumatoria de xy igual a 0. ¿Está? Matemáticamente hemos comprobado que la sumatoria de los desvíos son iguales a 0. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué les parece? ¿Me pueden decir por qué? ¿A nadie se le ocurre? Acuérdense que dijimos que los desvíos pueden ser con valores menores que la media y valores mayores que la media, ¿sí? Vamos a ver en el ejemplo. Nosotros teníamos el valor 2, el valor 4 y el valor 6. La media es 4, pero yo tengo valores menores que la media, por ejemplo el 2, y tengo valores mayores que la media, por ejemplo el 6. ¿Mm? Si yo calculo la sumatoria de sus desvíos, es decir, tengo que restar el valor 2 menos 4, está acá, el siguiente 4 menos 4 y el siguiente 6 menos 4. 2 menos 4 son menos 2, 4 menos 4 0 y 6 menos 4 2. Fíjense que yo tengo desvíos negativos, ¿sí? Van a ser negativos siempre los desvíos si los calculo con los valores menores que la media, y van a ser positivos los desvíos si los calculo con los valores mayores que la media. ¿Y por qué son iguales a 0? Porque tengo la misma cantidad o los mismos valores, los mismos pesos negativos que positivos. Y esto es una propiedad muy importante de la media, creo que es el concepto, ¿sí? Acá está el concepto de la media. Y este concepto es que la media está equilibrando los datos. Por eso es que los desvíos me dan 0, ¿sí?
porque yo voy a tener la misma cantidad de desvíos negativos y positivos. ¿Y por qué? Porque la media se comporta como si fuera, alguna vez habrán subido ustedes a un sub y baja. Ustedes habrán visto que en un sub y baja, si yo tengo un chico flaquito en una punta y un chico gordito en la otra punta, ¿no es cierto? El sub y baja hace esto, se oblicua, se va hacia el peso mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio del sub y baja no se mueve, siempre está en el centro. Pasaría lo mismo si yo pusiera, por ejemplo, el centro del equilibrio, en este caso, ¿no es cierto? Este triángulo que sería el centro, lo pondría en el valor 3. Fíjense que a mí la media me dio 4. Si lo pusiera en el valor 3 y pusiera cada uno de los valores como si fueran pesas sobre esta tabla, el equilibrio no lo consigo, porque la tabla, ¿no es cierto?, se desvía hacia los valores mayores. Es como si este 4 y este 6 están pesando mucho y este 2 no lo puede equilibrar. En cambio, si el punto de equilibrio lo pongo en el valor 4, que fue el valor calculado como media, se equilibran exactamente los datos. Entonces, esta media ¿m? Se va a mover hasta equilibrar los datos. Por eso les dije hoy que la media se tiene que escribir lo más exacta posible, porque si yo cambio algún decimal, la muevo un chiquitito sobre esta tabla, ¿m? Sobre esta tabla, la media va a dejar de equilibrar los datos. Y aquí yo puedo ver los desvíos hacia un lado y hacia el otro de la media que se están equilibrando, -2 y +2, que me dan 0. Este es el verdadero concepto, el concepto físico, ¿no es cierto?, de la media. Si nosotros pasamos a realizar o a verificar esta sumatoria de los desvíos en nuestro caso, en nuestra muestra, ¿no es cierto?, de cantidad de efectos, es un poquito más difícil el cálculo porque hay que hacerlo en forma exacta. Entonces, por ahí lo podríamos hacer en Excel. Yo puedo calcular el desvío, ¿no es cierto?, de cada valor menos su media. Pero como esta media tiene un 3 periódico, yo lo tendría que hacer al cálculo y dejar con todos los decimales en una celda de Excel y restar en Excel, fíjense todos los decimales que puse acá, o sea, no le puedo restar ningún decimal. Y tener en cuenta que no solamente tenemos que hacer el valor de la variable, ¿sí? Por ejemplo, acá el 0 menos la X media, sino que a su vez lo tengo que multiplicar por FI, porque yo puedo tener varios 0, ay, perdón, puedo tener varios 0, puedo tener varios 1, puedo tener varios 2, ¿sí? Si yo sumo nada más uno solo de los valores, ¿m? Cuyos desvíos están aquí, esto no me da 0. Lo tengo que ponderar por la cantidad de veces que se repiten estos desvíos. Es decir, lo tengo que ponderar por este valor de frecuencia absoluta. Ahí sí, si yo hago la sumatoria, me da exactamente 0. Esto lo tuve que hacer en Excel para que tome en cuenta todos los decimales para que la sumatoria me dé 0. Es decir, los valores negativos son exactamente iguales a los valores positivos. ¿Se entendió? Sí, profe. Súper. Igualmente, si yo pongo todos los valores que hemos medido sobre la tablita y tengo que equilibrar con la media, fíjense, si yo pongo en 3,5, no se equilibra. Solamente se va a equilibrar en el valor exacto de la media. Eso estoy diciendo. ¿Está? Muy bien. Esto, si ustedes pueden entrar con no sé, si lo tienen en el celular aparte, no están haciendo la clase con el celular. Es un applet de GeoGebra. Les voy a mostrar. Vamos a ir a ver este applet. Es este. Fíjense que les muestra diferentes casos, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que ver con este histograma cómo hacer para que la media equilibre los datos. Y van a ver que hay un punto exacto, que es el lugar de la media, que equilibra los datos.
Pueden ir a otro ejemplo y jugar un ratito, que es muy divertido, ¿no es cierto? Hay otro applet también que les dejo ahí, que es este. Este, a través de este histograma y sabiendo las propiedades de la media, uno puede adivinar el valor de la media. Nos da un histograma y nosotros tenemos que adivinar el valor de la media. Más o menos mirando y diciendo que la media tiene que equilibrar estos datos. Entonces, observando aproximadamente cómo son estos datos, ver dónde puedo poner la media. Vieron que ahí bastante cerquita estuve adivinando el valor de la media. Y ahí yo puedo hacer un refresh y adivinar nuevamente dónde puede estar la media. Esto es para observar cómo se comporta la media, ¿no es cierto?, en histogramas diferentes. El segundo applet es este, para adivinar la media. Bien, vamos a la propiedad 3. Estas propiedades que yo estoy viendo paso a paso son muy importantes porque no solamente la vamos a utilizar en esta unidad, sino que también más adelante en otras unidades, ¿sí? La tenemos que tener siempre presente. La propiedad 3 dice, la sumatoria de los desvíos al cuadrado entre los valores de la variable y un valor constante y arbitrario A es un mínimo si A es igual a la media. Como dice acá, estamos hablando de los desvíos al cuadrado, es decir, que es complementaria a la propiedad anterior, donde hablamos de los desvíos solamente. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Que si nosotros hacemos las sumatorias, no de los desvíos solamente, sino de los desvíos al cuadrado, esta sumatoria de los desvíos va a dar un valor mínimo si esta constante, fíjense que acá estoy haciendo el desvío, es decir, la diferencia de los valores de la variable y una constante. Pero si esta sumatoria de los desvíos al cuadrado en relación a esta constante da un mínimo, quiere decir que esta constante es la x media. ¿Está? ¿Cómo pruebo esto? Bueno, para probarlo matemáticamente yo tengo que definir una variable a la que llamo phi de xa, y la hago igual justamente a este desvío al cuadrado. Ahora, ¿cómo yo sé que una función tiene un mínimo? ¿Cómo lo pruebo matemáticamente? A ver, díganme ustedes. Y una función tiene un mínimo Exacto, y con la derivada si te da igual a cero, pero no sé si aplica acá. sí, por supuesto. Es Ok, matemática. ok. ¿Qué tengo que hacer? La primera derivada, tengo que igualarla a Cero. 0. Ahí, ¿qué es lo que sé? O sea, sería el valor de A y si es positivo es un mínimo. Muy bien, en la primera derivada, si es igual a 0, dijo el compañero, está perfecto. Si la primera derivada la igualamos a 0, buscamos el a y vemos que es la x media, yo sé que ahí, ¿qué hay primero? Un punto como. O sea, para saber si hay un mínimo hay dos pasos, ¿se acuerdan? La primera derivada, igualar a 0, buscamos el valor de a, o sea, buscamos un punto crítico, ¿se acuerdan? Claro, Primera sí. derivada igual a 0, buscamos un punto crítico. Ahora, para saber si ese punto crítico es un mínimo, Ahí haces la una derivada también. claro, la segunda derivada tiene que ser mayor a 0, o sea, positiva, decimos. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer. Si nosotros buscamos el punto crítico de la función, ¿no es cierto? Hacemos la primera derivada con respecto al valor que queremos buscar, o sea, el valor que queremos saber, que sería A. Con respecto a, hacemos la primera derivada. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Bueno, 2 por la función subderivar, después por la derivada de la función misma, de lo que está dentro del paréntesis, que aquí x sería la constante y a sería la variable. Por lo tanto, multiplicamos por menos 1.
me queda menos 2. Dejo el menos 2 fuera de la sumatoria. Me queda menos 2 por la sumatoria de xy menos a, igualado a 0. Lo que tengo que saber ahora es cuál es este punto crítico, es decir, qué valor toma a en este punto crítico. ¿Mm? El menos 2 no puede ser, porque menos 2 es menos 2, no es 0. Entonces tiene que ser igualado a 0 la sumatoria de xy menos a. Entonces igualo, sumatoria de xy menos a igual a 0. Aplico distributiva, ¿sí? Sumatoria de xy menos sumatoria de a. Y aquí otra vez, ¿a qué es igual la sumatoria de a? A n veces a. ¿Sí? Despejo a, ¿y qué me queda? Que a es sumatoria de xy dividido n, por lo tanto, esto es la x media. Por lo tanto, yo puedo decir que en el punto a igual a x media, tengo un punto crítico. ¿Sí? Ahora me queda saber si este punto crítico es un mínimo o un máximo. En alguna bibliografía ustedes van a ver que no hace falta calcular la segunda derivada, porque sí o sí, solamente cuando yo tengo la x media, esos desvíos se hacen 0, o mínimo sería, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo cambio el valor de la media, pongo la mediana, pongo la moda, pongo otro valor, ya no se hace 0 ese desvío, ¿sí? Acuérdense que lo que vimos recién es que sí o sí tienen que tener todos los decimales, porque si no el desvío no es 0. Igualmente, si quiero calcular la segunda derivada, lo puedo hacer pero yo lo que le quiero decir es que sí o sí va a salir un mínimo, ¿sí? Si hacemos la segunda derivada de la primera, con respecto a 2 veces sería, ¿sí? Vuelvo a derivar y me queda otra vez menos 2 por xy menos a. La derivada de esto sería otra vez menos 1, ¿no es cierto? Por lo tanto me queda 2 por n. N veces 1 sería. Me queda positivo 2n. Háganlo ustedes si quieren en la paso a paso. Me queda menos 2 por n veces menos 1. Porque la derivada de menos a es menos 1. Por lo tanto, si me queda 2 por n, digo que la segunda derivada es positiva, ¿no es cierto? Porque n no puede ser negativo. N es la cantidad de elementos de la muestra. Por lo tanto, concluyo de que la sumatoria de los desvíos al cuadrado es un mínimo, siempre que a sea la x media. Esto por ahora no tiene un significado físico, no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, pero forma parte de la propiedad de la media. La propiedad 4, esta sí la vamos a ejemplificar, forma parte de las propiedades donde nosotros empezamos a transformar nuestras variables algebraicamente. Transformar la variable algebraicamente, recuerden que significa tomar un valor de la variable, sumarle, restarle, dividirle, multiplicarle otro valor constante. Y es lo que vamos a hacer. Esta propiedad 4 tiene varios ítems. En este A, nosotros lo que vamos a hacer es tomar todos los valores de una variable y le vamos a sumar o restar un valor constante A. ¿Sí? Si nosotros sumamos o restamos, porque puede ser o suma o resta, ¿sí? No es que siempre hay que sumar y restar. Puede ser suma o puede ser resta. El desarrollo matemático es el mismo. Tomamos todos los valores de la variable, le sumamos o le restamos un valor A. Por lo tanto, nos queda definida otra constante que vamos a llamar DI. La pregunta es, ¿cómo varía y cómo podemos calcular en forma más rápida la nueva media? ¿Sí? Entonces, vamos a calcular matemáticamente la media de D. La media de D sería 1 sobre n por la sumatoria de los valores de la nueva variable DI, ¿sí? O sumatoria de DI sobre n, que es lo mismo.
Aquí yo lo que voy a hacer es reemplazar estos valores de DI por XY más menos A, ¿sí? Que es la nueva variable que formé. Entonces, me queda todo esto. 1 sobre n de XY más menos A. Hago otra vez distributiva de la sumatoria, me queda así. Y acá la constante, ¿no es cierto?, es A. Por lo tanto, esto me queda 1 sobre n veces A. Y esto, que es sumatoria de XY sobre n, es la X media. N con n se va, por lo tanto me queda X media más menos A. ¿Qué es esta X media? Es la media de mi variable anterior, sin transformar algebraicamente, sumado o restado el valor constante que le sumé y le resté a cada valor de la variable. ¿Sí? Quiere decir, vamos a la ejemplificación. Fíjense lo fácil que queda esto. Yo tomo otra vez los valores de la puntuación o de la evaluación que teníamos recién, 2, 4 y 6, y le voy a hacer con la suma, ¿sí? Voy a tomar la transformación algebraica de sumar un valor constante. Le sumo a todos los valores 2, 2, 2. Voy a obtener una nueva variable, D, tiene valor 4, 6 y 8. Yo ya he calculado anteriormente, ya hemos calculado el valor de la media, con 2, 4, 6, que era 4. Si yo calculo nuevamente, me tomo el trabajo de calcular la media entre 4, 6 y 8, voy a ver que es 6. Pero no hace falta. ¿Sí? Acá es fácil porque tengo 3 valores, pero imagínense si yo tengo 100 valores, no voy a calcular otra vez todo, poner una columna de XY por FI, no. Voy a tomar el valor de la media anterior y le sumo 2, que es la constante que sumé a cada uno de los valores. ¿Está? Entonces, si yo les pido en el parcial que me ejemplifique la propiedad 4, ¿sí?, de una variable transformada algebraicamente, tienen que hacer esto. O si yo les doy un ejercicio y le digo apliquen la propiedad de la media, tienen que aplicar esto, no calcular de nuevo, sino aplicar esto. ¿Está? Vamos a la propiedad B. Vimos sumas y restas, nos queda ver la transformación algebraica división o multiplicación. En este caso vemos con un producto, ¿sí? Fíjense que si dice acá, si a cada valor de la variable le multiplico, le divido, en este caso yo voy a formar con un producto. Voy a armar una nueva variable de i, tomando cada valor de la variable anterior, multiplicándole por una constante c. Entonces, otra vez desarrollamos matemáticamente, es la misma fórmula, su desarrollo, nada más que acá vieron que la sumatoria de DI la reemplazo por C, por X. C es una constante, sale entonces del signo sumatoria porque está multiplicando por XY, y me queda sumatoria de XY sobre N, que es la X media, multiplicada por C. ¿Está? Entonces, de la misma forma, acá. Si yo multiplico, voy a ejemplificar esta propiedad. Si multiplico los valores que teníamos hoy por un valor constante 2, la media anterior es 4, la media actual es 8. En vez de calcular nuevamente la media, lo que hago es multiplicar la media anterior por el valor constante. ¿Está? Y me quedó ver acá en el medio. Si tomamos, ahora, lo hacemos más complejo nada más, si tomamos un valor de la variable, le restamos y dividimos dos valores constantes, ¿qué va a pasar? Y por las dos propiedades que vimos anteriormente, la A y la B, me va a quedar la media restado, porque acá le resté el valor constante A, dividido un valor constante C. ¿Está? Entonces, la media de una variable transformada algebraicamente mantiene la transformación de la variable original. La pregunta es, si nuestros datos de cantidad de defectos todos aumentan un 20%, ¿cómo calcularían ustedes la media aritmética nueva? Y sería la media aritmética multiplicado por ese 20% también. ¿Por qué valor le multiplicás? Aumentan un 20%, dice.
Claro, sí, sí, por eso digo, o sea, si se tiene la media, se le podría multiplicar por el 20, como aumenta, sería un 120% para que represente un aumento y debería de dar la nueva media. ¿Le multiplicás por 120? No, por 1,2 se multiplicaría. Por 1,2, exactamente, ciento ¿sí? veinte por ciento creo que sí, Claro, si por no, 100, por 120 dividido 100, que sería 1,2. Ahí está, eso claro. quería que me digan cuál es la constante por la que multiplicaría. Porque si Eh, es por 20 si es por 0,2 ahí estaría haciendo una disminución. claro, a eso iba. Vos tenés dos métodos. Uno es multiplicar por 1,2 y otro es calcular un 20% y sumarle, ¿sí? Pero queda más porque ahí ya no sería constante. Vos tendrías que multiplicar por un valor constante, siempre es si estas propiedades se comprueban, si el valor que sumo, resto, multiplico, divido es constante, es decir, es el mismo valor para todos, para cada uno de los valores. ¿Está? Por eso sería 1,2. Muy bien. La última propiedad dice que la media aritmética de la suma o diferencia de dos variables, x e y, sería igual a la suma, ¿no es cierto?, o resta, o diferencia, de las medias de cada una de las variables. Es sencillo de comprobar. Tengo la suma, distribuyo el signo sumatorio y me queda la suma de las medias de ambas variables. Todo muy lindo con la media, pero también tenemos que ver las desventajas que tiene esta media, ¿sí? Y la desventaja surge del concepto justamente de la media aritmética. Nosotros dijimos en las primeras propiedades, segunda creo que la media aritmética, en la primera, que era constante, pero si variaba uno de los datos, la media aritmética varía. Esto quiere decir que si yo cambio alguno de los valores y pongo un valor también extremo, ¿qué quiere decir extremo? O muy pequeño o muy grande, la media aritmética me va a cambiar y me va a cambiar mucho, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer una serie de datos, una muestra que tiene estos valores. Calculo la media y me da 7 en este caso. Siempre dijimos que la media, como es una medida de posición central, es representativa de los datos. En este caso, el 7 es representativo de estos valores. Sí, pues está incluido también dentro de estos valores, o sea, yo puedo decir que es representativa esta media de estos valores. Pero ¿qué pasa si al valor 14 lo sustituyo por un valor de 105? Es decir, acá pasó algo, no sé, puede ser cualquier variable, y midió 105. Al calcular la media, obviamente me va a cambiar, porque cambié un valor. Pero fíjense cómo cambia. La nueva media me da 20. ¿Yo puedo decir que este 20 es representativo de estos datos? Fíjense que todos estos valores anteriores a 105 son menores que 20. Y ni siquiera 20 tampoco está dentro de los valores y tampoco es representativo, porque este es mucho más grande que 20 y estos son valores menores que 20. Entonces, cuando yo tengo valores muy extremos en la muestra, la media aritmética decimos que deja de ser representativa de estos valores o de esta muestra o de esta distribución. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahora vamos a ver más adelante que hay muestras que se llaman asimétricas y pueden tener valores muy extremos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la media, o tener en cuenta que la media por ahí se puede desviar o puede resultar no representativa. Nosotros decimos esta desventaja de la siguiente manera, ¿cómo la expresamos? Que la media aritmética se ve afectada por los valores extremos de la variable. ¿Está? Terminamos la media, ¿sí? Vimos moda, vimos media para el cálculo de la tabla de frecuencia con datos sin agrupar. Vamos a ver la mediana ahora. La mediana
también está dentro de estas variables de posición centrales. El concepto de mediana es que es la variable que se encuentra exactamente en la posición central de los datos. Posición, ¿sí? No en el valor central. El valor lo vamos a mirar después. Primero tenemos que mirar cuál es la posición para después ver el valor que le corresponde a esa posición central, ¿sí? Los valores tienen que estar ordenados. Fíjense, yo les muestro esto como si fuera la estatura de las personas para que ustedes observen nada más qué significa. Si yo tengo las personitas ordenadas de menor a mayor altura, observo, en este caso tengo 3, 6, 7. Yo puedo observar un valor central. ¿Por qué? Porque a cada lado de ese valor central tengo la misma cantidad de elementos, ¿sí? Me queda el 50% hacia un lado y el 50% hacia el otro. Esto pasa cuando yo tengo un n, una cantidad de muestra impar. Yo puedo ubicar un valor central de datos. Ahora, cuando yo tengo una muestra con n par, para que yo pueda tener la misma cantidad hacia un lado y la misma cantidad hacia el otro, tengo que tomar dos posiciones centrales, es decir, voy a tener dos valores de variable. ¿Sí? ¿Cómo calculo acá la posición central? El promedio de los dos, el promedio de los dos valores. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿cómo calculamos la mediana en nuestra tabla de frecuencia? Volvemos a nuestra tabla de frecuencia con la cantidad de efectos. Para ubicar la mediana dijimos que tiene que estar en el centro, en la posición central. Entonces vamos a buscar el centro. En este caso, el centro de los datos sería n sobre 2. N sobre 2 es 6. ¿Por qué? Porque n es 12. ¿Sí? 12 dividido 2 es 6. En realidad, como n es par, estaría entre el sexto y el séptimo. Pero por ahí yo les voy a explicar cuándo esto es, hay que usar eso o no. En este caso, fíjense, tenemos que n sobre 2 es 6. ¿Dónde buscamos esta posición central? ¿Dónde está ubicado esta posición 6? Es lo que tenemos que buscar nosotros, ¿sí? ¿Dónde está ubicado el sexto elemento? Para eso Estaría, nosotros, ¿sí? estaría en el 3, ¿verdad? En el valor 3, Sí, exacto. ¿Por qué? Porque nos vamos a fijar en las frecuencias acumuladas, ¿sí? Acuérdense que acá nosotros estamos acumulando posiciones, es decir, estamos acumulando valores. Tendríamos que buscar el valor de la frecuencia acumulada que contiene a este 6. Está muy bien la respuesta. Fíjense que si miramos acá en el 5, acá todavía no está el valor sexto, está aquí dentro. Y ustedes me dirán, bueno, profe, pero dijimos que en el número par tenemos que buscar el sexto y el séptimo. En este caso no importa porque están contenidos también en el 9. ¿Sí? Entonces no hace falta que busquemos los dos valores. Ambos son iguales a 3, ¿sí? Fíjense que este valor de frecuencia nos indica que el valor, perdón, la posición sexta y séptima están aquí. Y ambas tienen el valor de la variable 3 defectos, ¿sí? Por lo tanto, el valor de la media, perdón, de la mediana es 3 defectos. Ay, me olvidé de poner defectos acá, ¿sí? 3 defectos. ¿Se entendió? Esta es la metodología que vamos a ocupar siempre para la mediana. Hacemos el n sobre 2, lo buscamos en la frecuencia acumulada, donde esté contenido ese valor de n sobre 2, y ahí nos fijamos el valor de la variable que le corresponde a esa frecuencia acumulada. Acuérdense que las medidas siempre son valores de la variable. ¿Está? Ahora tenemos ya las tres medidas, moda, mediana y media. Vamos a ir a ubicarlas porque dijimos que tienen una posición. Entonces,
La mediana y la moda, ambas nos dio 3. Ambas están ubicadas acá. En cambio, la X media, fíjense que está corridita un poquito hacia la izquierda. Entonces, ahí nosotros tenemos que interpretar, tenemos que explicar qué pasó. Cuando yo les pido una interpretación, es ver y observar cómo se corrió o cómo es la media con respecto siempre a la mediana, porque la media puede correrse hacia un lado y hacia otro, pero la mediana no. La mediana está siempre en el centro de los datos. Entonces, si yo veo que la media se corrió del centro, tengo que decir, ah, se corrió hacia la izquierda, es menor que la mediana. Por lo tanto, ¿qué pudo haber pasado teniendo en cuenta las propiedades que vimos recién de la media? ¿Qué les parece? ¿Se vio afectada por algo? ¿Qué pasó? Si es menor la media que la mediana, significa que se vio afectada por los valores más bajos de la variable. Fíjense que si la mediana está acá, hacia la derecha yo tengo 2 barritas, pero hacia la izquierda tengo 3 valores. ¿Sí? Entonces como que tengo esa asimetría que vamos a ver ahora dentro de un rato, tengo más valores menores que la mediana, que mayores. Por lo tanto, a la media le va a pesar, es decir, al ponderar la media y calcular los desvíos, le va a pesar estos valores más pequeños. Por eso la media se va a correr hacia la izquierda. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a pasar a calcular estas medidas con los datos agrupados. Para los datos agrupados vamos a utilizar la última tabla de frecuencia que hicimos la clase pasada. Acá estábamos trabajando con la variable tiempos de uso de la aplicación. ¿Se acuerdan que teníamos un total de 20 datos? Que como eran datos muy variantes, con mucha variabilidad, eran muy distintos. Entonces decidimos hacer una tabla de frecuencia con intervalos. Calculamos con Sturges la cantidad de intervalos, luego calculamos la amplitud del intervalo, ¿se acuerdan todo eso que hicimos? Y completamos la tabla de frecuencia, es decir, ya están organizaditos. Vamos a calcular entonces las medidas. La primera medida que vamos a calcular es la media. Traemos su fórmula, la que vimos recién. Va a ser la fórmula ponderada, ¿no es cierto? Porque yo tengo aquí ponderados los datos. Y para calcular la media, primero me decía, ¿se acuerdan que la fórmula anterior tenía una XY chiquitita? Pero recuerdan que la clase anterior yo les había dicho que cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencia de datos agrupados, los datos originales ya no los tenemos. Pasan a representarse o pasan a ser representados por un límite inferior y un límite superior de cada intervalo. Aquí adentro hay un montón de datos que ya no los conozco, ya ni me acuerdo, ya no los veo. Y luego yo les dije, bueno, si están representados por un límite inferior y un límite superior, ¿cuál de los dos voy a usar para calcular la media? Ustedes todavía no sabían la fórmula de la media. Luego les dije, bueno, vamos, ¿cómo? No, perdón, sigue Ah. siendo. Luego les dije, bueno, vamos a buscar un valor que represente al intervalo para los cálculos que vienen luego. Y entonces, ¿qué calculamos? Calculamos la marca de clase, ¿sí? Como un promedio entre los dos límites. Entonces, esta marca de clase es la que vamos a utilizar para calcular la media. Fíjense que acá en esta fórmula, esta XY ya no es X pequeña, X minúscula, sino X mayúscula. ¿Por qué? Porque representa a la marca de clase. Entonces,
la fórmula me dice que tengo que hacer la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Por lo tanto, voy a agregar una columna que diga marca de clase por frecuencia absoluta en mi tabla de frecuencia, ¿sí? Calculo entonces el producto de 5,5 en este caso, en el primer intervalo, por 2, de 10,5 por 3, de 15,5 por 3. Voy calculando todos los valores y hago su sumatoria. ¿Está? ¿Por qué hago esto entonces? Porque yo no tengo un valor de X, Y. No tengo datos sin agrupar, tengo datos agrupados. ¿Está? Calculo entonces sumatoria de las XY por FI, 390 dividido N, 20. Y el valor me da 19,5. ¿Qué unidad tiene? Minutos, porque era tiempo de uso de la app en minutos. ¿Se entendió? Sí, profe. Súper. Vamos a pasar a ver el cálculo de la mediana. La mediana en este caso, con datos agrupados, tiene una fórmula de cálculo, ¿sí? Porque fíjense que si nosotros hacemos el n sobre 2, nos fijamos en las frecuencias acumuladas, no tenemos un valor de mediana, tenemos un intervalo. A lo sumo tenemos un valor que lo represente, que sería la marca de clase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la mediana y también les tengo que decir que todos estos cálculos que nosotros estamos haciendo sobre una tabla de frecuencia de datos agrupados son todos aproximados. ¿Qué digo con esto? Que tanto la media, la mediana y la moda que vamos a calcular, si los datos están agrupados en una tabla de frecuencias con intervalos de clase, estas medidas no son exactas, ¿sí? Es otra metodología nada más, o sea, yo me encargo de explicarles a ustedes herramientas estadísticas y metodologías de cálculo. El día de mañana ustedes van a elegir qué metodología y qué herramienta les queda mejor para sus datos, dependiendo del objetivo que tengan. Si el objetivo es representar los datos con intervalos, porque quiero saber en un intervalo preciso, en un intervalo determinado, cuántos datos tengo, pues hagamos tablas de frecuencia. Ahora, si el objetivo es calcular las medidas media, mediana, moda en forma exacta, no podemos utilizar esta metodología. Tenemos que pasar todos los datos a un software estadístico, a un Excel, a lo que sea, o calcularlos a mano, pasando en una calculadora, y calcular en forma exacta los datos, ¿sí? En forma exacta sería como una tabla de frecuencia de datos sin agrupar. Si son muchos datos, lo tendría que hacer con un software. ¿Está, está claro? ¿Sí? Entonces, con esta metodología calculamos la mediana en forma aproximada. Fíjense que en la fórmula yo necesito varias cosas. Voy a ir explicando qué son cada uno de los términos de la fórmula. Ténganlo en cuenta, sáquenle una fotito cuando terminamos de ver esto. En primer lugar, yo voy a calcular, como siempre, el n sobre 2, que me va a dar la posición de la mediana. Una vez que yo tenga ese n sobre 2, voy a identificar el intervalo donde está la mediana, porque voy a tener que ir con la metodología que hicimos recién. Voy a ir a la frecuencia acumulada y con esta frecuencia acumulada que elegimos, donde está contenido el n sobre 2, voy a tener el intervalo donde estaría la mediana. Con el intervalo, yo voy a poder precisar o determinar el límite inferior, ¿sí?, de ese intervalo donde sé que está la mediana. Otro término que conozco es C, que es la amplitud del intervalo. Por otro lado, voy a necesitar este FA, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior a la mediana. Por eso es la A. La A significa no acumulada, sino anterior. La F mayúscula me da la determinación de qué es la frecuencia acumulada. La A es porque es en el intervalo anterior a la mediana, ¿sí? El que está arriba sería. Y esta FM, F minúscula significa frecuencia absoluta, y la M me está diciendo que es del intervalo de la mediana. ¿Está? Entonces, esto tengo que tener en cuenta y aprenderlo, ¿sí?, para la práctica.
Entonces, vamos a ocupar esta formulita en nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué dijimos que vamos a hacer primero? El n sobre 2. Nuestro n es 20, dividimos por 2 y me da 10. ¿A dónde llevamos este 10? A las frecuencias acumuladas y vemos dónde está contenido. Y acá nuevamente, tener en cuenta que es par. Si donde está contenido no es un 10 exacto, sino son valores más grandes, sabemos que el 10 está acá adentro. ¿Por qué digo valores más grandes? Porque puede ser que me dé exactamente un valor 23, por ejemplo. Yo sé que acá el límite superior es abierto, o sea que el 23 acá no lo toma, ¿sí? Pero bueno, eso por ahí cuando tengan problema me lo dicen o les digo cómo utilizar el n sobre 2, ¿sí? Yo sé que estaría en la posición 10 y en la 11, o sea, 10 más 11 dividido 2 sería lo correcto, lo exacto. Pero como sabemos que es aproximado, solamente ocupamos n sobre 2. Después véanlo con el profe de la práctica, si él ocupa así o hace el 10 más 11, que sería lo mismo. En este caso es lo mismo. Entonces el 10 está contenido en este lugar, en esta posición, tanto el 10 como el 11. Por lo tanto, decimos que este es el intervalo medianal, o sea, el intervalo donde está la mediana, entre el 18 y el 23, ¿sí? Ahí. ¿Mm? Por lo tanto, acá ya tengo mi límite inferior. ¿Cuál sería mi límite inferior? El 18. ¿Está? Me falta la frecuencia acumulada. Esta A anterior sería, si es la anterior y la que está arriba. 8 sería FA. Y luego la frecuencia que le corresponde, la absoluta, la FM, la F chiquita M, sería esta. Ahora solo reemplazo los valores, ¿sí? 18 límite inferior, la amplitud ya lo sé porque la vez anterior, si no miren acá, de 3 para 8 son 5 unidades, entonces ese es 5. N sobre 2, 10, menos 8, que sería este valor, sobre 5, que es este valor. Si calculan, a mí me da 20. ¿20 qué? 20 minutos. Es la mediana. ¿Está? Ahora vamos a calcular la moda. La moda tiene una fórmula muy parecida. Todas estas fórmulas son desarrolladas a través de geometría, ¿sí? No viene al caso que lo hagamos el desarrollo geométrico, pero bueno, si lo quieren, búsquenlo como desarrollo geométrico de la mediana y la moda. En este caso, con la moda, nosotros vamos a tomar en cuenta primero que para saber el intervalo modal, se llama modal, ¿qué tenemos que buscar? Lo mismo que buscábamos antes, o sea, vamos a buscar la frecuencia máxima. Una vez que busquemos la frecuencia máxima, ya ahí vamos a tener definido el límite inferior de ese intervalo modal. También ya sabemos anticipadamente el valor de la amplitud del intervalo. Y por otro lado, también vamos a conocer o vamos a tener que calcular los delta 1 y delta 2. ¿Qué es el delta 1? Es justamente la frecuencia absoluta máxima, que ya la tengo identificada, menos la frecuencia absoluta anterior a esta máxima, es decir, la que está arriba. Tomo la frecuencia máxima y le resto la que está arriba. Y delta 2 sería esa frecuencia máxima del intervalo modal menos la posterior, es decir, menos la que está abajo. ¿Sí? De esta forma entonces vamos a calcular la moda. Pasamos a calcularla en la tabla de frecuencia. Dijimos que lo que primero tenemos que identificar es la frecuencia máxima. En la frecuencia máxima aquí es 5. Este 5 me sirve para calcular la frecuencia máxima menos la anterior, que sería el delta 1, que sería 5 menos 3. Y el delta 2 sería 5, en este caso, es 3 también, que sería 5 menos la posterior, que sería este 3.
¿sí? Entonces, este sería el intervalo modal, el 3 y el 3. Referencia máxima anterior y posterior. Calculamos entonces el delta 1 y el delta 2. En este caso, el delta 1 y el delta 2 me da igual, no me tiene por qué dar igual, o sea, es casualidad nada más en este caso. Colocamos entonces los datos en nuestra fórmula, reemplazamos límite inferior, 18, C5, delta 1 me da 2, y debajo delta 1 más delta 2, 2 más 2, ¿sí? Y nos da 20,5 minutos. ¿Dudas hasta acá? Profe, entonces, para el tema de la mediana, usamos esa técnica más que por sobre la de que cuando son datos pares, agregar los dos en medio y le dividís. Me imaginé que ahí no le... Esperen, volvamos. Miren, a ver, yo siempre les digo, yo soy ingeniera como ustedes van a ser ingenieros, y yo busco la forma más fácil, y si yo sé que es una fórmula que me da un valor que es aproximado, entre poner acá 10 y poner 10 más 11 sobre 2, que me va a dar 10,5, no cambia mucho acá el valor de la mediana. Pero hago una salvedad. Ustedes tienen un profesor de la práctica. Fíjense el profesor de la práctica cuál usan. Para mí no van a tener problemas, pero para el profesor de la práctica, fíjense si él usa el n más 1 sobre 2 sería, o sea, el 10 más 11 sobre 2, pónganle acá, les va a dar 10,5, ¿sí? Si ustedes observan el valor de la mediana, no varía mucho. No es como la media, que tiene que ser exacto. ¿Por qué? Porque el concepto de la media me dice que es un punto de equilibrio. ¿Está? Es distinto. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profe. Bueno, voy otra vez, acá. Quedamos entonces acá el valor de 20,5 aproximadamente. Bueno, otra vez, como son medidas de posición, yo los puedo o las puedo posicionar, localizar, ubicar dentro de mi histograma en este caso. Acuérdense que cuando graficamos tabla de frecuencia, ¿no es cierto? O valores que están agrupados, utilizo sí o sí un histograma. Otra vez, fíjense, ¿qué pasó con la media? Se movió hacia la izquierda, ¿no es cierto? En este caso, fíjense que tampoco coincide la mediana con la moda. Quiere decir que la moda también, hay muchos valores que se repiten un poquito más a la izquierda, ¿no es cierto?, que la mediana. Pero la media, en este caso, para equilibrar los datos, se tuvo que mover hacia la izquierda. ¿Por qué? Fíjense que acá se nota también que hay más cantidad de datos, más pequeños, no más cantidad, sino más valores pequeños, por más que no sean muchos, ¿sí? Cuando yo digo mucho o poco es el tamaño de la barra, ¿no es cierto? Son poquitos datos, pero pequeñitos, ¿está? Más chiquitos en valor. Entonces eso afecta a la media, ¿está? La hace correr hacia la izquierda. Bien, esa es la interpretación, ¿está? Y con respecto a esto, nosotros entonces vamos a empezar a ver lo que se llama una simetría. ¿Qué es esta simetría? Es esto justamente que vemos acá. Fíjense que si yo tengo que trazar una curvita acá, como si fuera un polígono de frecuencia, fíjense, yo comienzo alzando mi curva acá, y acá es como que tengo una colita más larga hacia la izquierda que hacia la derecha. Hacia la derecha vengo, ¡pum!, cae ahí. En cambio, hacia la izquierda es una colita más larga. Eso significa, como la media es menor que la mediana, significa que estoy en este caso, fíjense, con la colita a la izquierda más larga. Obviamente estos casos son exagerados, ¿no es cierto? Pero es como que comencé en forma abrupta
y después me fui hacia la izquierda un poquito. Entonces, en ese caso, en el que vimos recién, estoy en una asimetría negativa donde la media, fíjense, es menor que la mediana. ¿Ven? Y la moda queda a la izquierda también. Esto pasa en una asimetría negativa. ¿Qué es una asimetría negativa? Una asimetría donde yo tengo valores pequeños, poquitos, pero mucho más pequeños, ¿sí?, que el resto. Lo contrario es esto, donde yo tengo valores altos que van a afectar a la media, y fíjense que en este caso la media es mayor que la mediana. Y la moda queda también a la izquierda. ¿Esto quiere decir que por ahí la distribución es mala? No. O sea, hay variables que se distribuyen normalmente de esta forma. Fíjense, yo les pongo acá como para que ustedes entiendan. Esta es la forma de un examen difícil. Si yo les doy un examen difícil, un parcial difícil de estadística, o ustedes no estudian, es la otra, puede ser que yo tenga aquí poquitos que hayan salido bien, ¿sí? Yo voy a tener en el eje de las X las notas. Entonces, si el examen es muy difícil, yo voy a tener muchos alumnos, acuérdense que en el eje de las Y yo tengo frecuencia, muchos alumnos, fíjense dónde está la moda, que sacan poca nota, que desaprueban, y poquitos alumnos que sacan buena nota, los que estudiaron, ¿sí? Desde el punto de vista de la profe. Desde el punto de vista de los alumnos, esta vieja de miércoles me dieron un examen muy difícil. Entonces, esta es una simetría positiva. Si fuera al revés, o yo les doy un examen muy fácil, o ustedes estudiaron mucho, yo voy a tener la mayoría que sacó buena nota y la minoría, los que no estudiaron, que sacaron mala nota. Eso sería la explicación de las dos asimetrías. Y la variable que de por sí tiene, por ejemplo, una simetría positiva, son los salarios. Los salarios, ya sea de una empresa o de un país, siempre van a tener esta forma. ¿Por qué piensan ustedes? A ver. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué preguntó? ¿Por qué los salarios tienen esta forma de simetría positiva? Y ¿Qué yo pueden supongo pensar? que es porque cuando se inicia, primero cobran lo mínimo que da el puesto, digamos, en el que están. A medida que Ujú. va aumentando la antigüedad y demás cosas, supongo. Claro, si vos mirás un país, puede ser un país o una empresa, es lo mismo, ¿eh? La mayoría cobra poco, porque la mayoría en una empresa son operarios, hay mucho más operarios que jefes, y la mayoría en un país cobra la mínima, digamos, el salario mínimo, ¿sí? Y son pocos a medida que va creciendo, como decís vos, la antigüedad, a medida que vas aumentando el puesto en una empresa, son pocos los gerentes, son pocos los directivos y estamos acá, ¿sí? Esto es normal en los salarios. Lo que se tiende siempre, digamos, en todo país o en toda empresa, que esta colita no sea tan alta, tan alta, tan larga, como para que haya un poquito más de igualdad. Pero no podemos pensar que un salario va a ser totalmente simétrico, porque si no la mayoría gana mucho, o sea, eso es imposible, porque si no vamos a tener más jefes que operarios, o nadie va a querer ser jefe, ¿se entiende? Esto es normal en un salario. Por eso yo digo, no significa que una simetría sea anormal. Por ejemplo, si ustedes están estudiando la variable tiempo de inicio de sesión, ¿cuál de las dos elegirían para su variable? ¿A cuál de las dos se quisieran aproximar? Tiempo de inicio de sesión de un software, por ejemplo. A la positiva. A la positiva, ¿no es cierto? O sea, no van a pensar que va a haber una simetría, o sea, una curvita sin una colita, sino que van a preferir esto, que la mayoría tenga un inicio de sesión con un tiempo mínimo, y que no haya esto. Si no, acá estamos en problema, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bueno, este es un salario real, ¿ven? Este es un histograma de un salario real. Creo que es
una empresa, pero bueno, les muestro para que sepan que así, ¿ven? Acá estarían los directivos de la empresa, ¿ven? Bien alejados del resto, fíjense. Bueno, las medidas de posición, acá vamos a cerrar la clase porque hasta acá llegué ayer con los demás chicos. Las medidas de posición que no tienen esas tendencias centrales, es decir, las medidas de posición que no son centrales, habíamos dicho, son los cuantiles. Dentro de los cuantiles dijimos que los que nosotros más usamos son los cuartiles. Los cuartiles son aquellos valores, los vamos a simbolizar con la letra Q, ¿sí? Vamos a tener 3 cuartiles. Ay, no tengo acá para dibujarles, pero imagínense todos los elementos puestos en línea, uno al lado del otro. Se llama cuartil porque yo voy a hacer grupos o voy a hacer 4 grupos, ¿sí? Por eso son cuartiles. Voy a dividir toda la muestra en 4. El primer cuartil llega hasta el 25%. El segundo cuartil llega hasta el 50%. Por lo tanto, el cuartil 2 va a estar en la mitad de la muestra. ¿Y a quién va a ser igual si está en la mitad de la muestra? A la mediana. A la mediana. Por lo tanto, cuando a mí me piden calcular los cuartiles, voy a calcular solamente el cuartil 1 y el cuartil 3, porque el cuartil 2 le voy a poner el mismo valor que calculé la mediana. Y fíjense, como son medidas de posición y el cuartil 2 es igual que la mediana, quiere decir que yo puedo calcular el cuartil con la fórmula de la mediana. ¿Sí? Nada más que voy a tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, en vez de mediana, si calculo el cuartil 1, voy a poner cuartil 1 en la fórmula. ¿Sí? Voy a calcular el n sobre 4, o 1/4 de n, significa esto porque está en el 25%. Aquí está el cuartil 1, en el 25%, en el 1/4. ¿Qué límite voy a buscar? El que le corresponda al n sobre 4. Como hicimos la misma metodología que la mediana, nada más que en vez de n sobre 2, voy a hacer n sobre 4, voy a buscar dónde está en la frecuencia acumulada el n sobre 4, y ahí ya voy a tener identificado el límite inferior. Ya sé el valor de C, le resto la frecuencia acumulada anterior a este n sobre 4, y le voy a dividir por la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil primero. O sea, de este intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la misma metodología que la mediana, pero con el n sobre 4. El cuartil 2 dijimos que no lo vamos a calcular porque ya lo hemos calculado con la mediana. Y el cuartil 3, ¿cómo sería? Está en el 75%. Si vamos a proporción, sería en el 3/4. Entonces voy a calcular 3/4 de n. ¿Sí? Con este 3/4 de n voy a ir nuevamente a la frecuencia acumulada. Ahí voy a leer el intervalo del cuartil 3, por lo tanto tengo su límite inferior, tengo su C, tengo la frecuencia acumulada anterior a este 3/4 y lo divido por la frecuencia absoluta de SQ3. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. En el caso de estas fórmulas de los cuartiles, por ejemplo, ¿es necesario que pongamos, por ejemplo, n sobre 4 por n? Porque si bien eso da el cuartil 3, digamos, sería lo mismo que yo ponga, por ejemplo, n por 0,75. O ¿Sí? sea, Sí, sí, es en lo mismo. ¿podemos poner cualquiera de las dos formas, Es digamos, lo o mismo. solamente puede ser de una? No, acá porque está puesto como fracciones, como yo le di la mediana, o sea, si vos mirás la bibliografía, por todos lados aparece n sobre 2, porque es más, queda más lindo escribirlo de esa forma. Pero a los fines de cálculo es lo mismo. Acá yo puedo poner 0,25 por n, en la mediana puedo poner 0,5 por n, ¿sí? Y acá puedo poner 0,75 por n. Es tal cual lo mismo. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bueno, nosotros vamos a calcular solamente, como dijimos, cuartiles. Pero les digo, a ver, piensen, si tuviéramos deciles, el n, en vez de dividir por 4, lo dividiríamos por 10.
Y fíjense, a ver, ustedes me dirán, pero si la mediana yo la divido por 2, pero la mediana divido por 2 porque es un medio. También podríamos escribir que la mediana es el segundo cuartil, es decir, que sería 2 cuartos de n. 2 cuartos me queda un medio, ¿sí? Por eso queda dividido sobre 2 nada más. Si yo quiero deciles, voy a dividir sobre 10 acá. Y si, por ejemplo, yo le digo, quiero el sexto decil, sería 6 décimos de n. ¿Se entiende? Si yo quiero percentiles, voy a dividir por 100, es decir, toda la muestra va a estar dividida en 100 partes. Si yo quiero el percentil 90, voy a poner 90 sobre 100 por n, o 0,9, como dijo el compañero recién. Estos percentiles se utilizan mucho en medicina, ¿sí? Bueno, ustedes tienen un amplio área de trabajo, o sea, ustedes también pueden eh, ¿cómo se dice? Diseñar, ¿no es cierto?, software para medicina también, para sanatorios, lo que sea, utilizan mucho software. Entonces, por ahí, percentiles para ellos usan mucho los percentiles, ¿sí? Em, si uno se va al médico, por ejemplo, yo la llevo a mi niña al médico y le mide la altura y el peso y me dice, está en el percentil tanto, de las alturas y pesos normales. Ellos por eso usan mucho percentiles. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, les queda a ustedes entonces calcular el Q1, es decir, el cuartil 1 y el cuartil 3 sería de nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados. ¿Está? Para la próxima. Y por favor, chicos, les voy a pedir que completen, yo les dejé, les pedí ayer que completen cuál es el horario del lunes que prefieren. Estoy viendo que el horario temprano del lunes va a ser bastante difícil, por eso también les pedí, les coloqué otra columnita en la planilla para saber quién hace sistemas operativos o no. Entonces por ahí si hablan con los demás compañeros, díganle porque estoy viendo con los que hablé ayer en la facultad, va a ser difícil el lunes, ¿sí? Además me dijeron también sus compañeros que algunos tienen problema del lunes. Profe, Entonces, sí. ¿puede reenviar el link? Porque no están dando. Ah, bueno, miro, lo pongo ahí en el campus, ¿sí? ¿Qué Gracias. otra cosa le estaba por decir? Bueno, en todo caso, lo que voy a hacer es disolver los grupos, no se preocupen, pero de alguna manera tengo que solucionar esto. Así que en todo caso, si algunos pueden ir los martes, por lo menos desocupo algo la clase del lunes, ¿está? ¿Se Sí, profe. entendió? Súper. Entonces, quedamos acá. Si no tienen ninguna duda, nos vemos la próxima. Les aviso cuándo va a ser la próxima. Sí, profe. Nos Bueno, vemos, nos profe. vemos chicos. Hasta luego. Chao, Camu.